si bien la situación externa había sido benigna con las economías emergentes, con elevados términos de intercambio y condiciones de financiamiento excepcionalmente favorables, lo cierto es que las señales de los últimos meses indican que esta ha comenzado a normalizarse, en especial por la desaceleración de China y el eventual retiro de los estímulos en Estados Unidos. Para analizar este nuevo dinamismo mundial, nos encontramos con Joaquín Aguirre, economista jefe de Monita Cruzat y Claro. ¿Cómo es, Joaquín? Hola, ¿qué tal? Bueno, pareciera ser que los días de crédito fácil, esto es con tasas de interés bajas y mayor liquidez, están llegando a su término. ¿Cómo eso nos va a afectar a nosotros? A ver, yo creo que no están llegando a su término, yo creo que estamos ajustándonos a una nueva, como tú lo mencionas, normalización. La cantidad de recursos líquidos que había inyectado la Reserva Federal era demasiado elevada en relación a nuestra experiencia, a los términos históricos, a la historia de la humanidad, podríamos decirlo incluso. Entonces, evidentemente, si es que la Fed sale de alguna manera anunciando que estos retiros, ni siquiera, yo creo que fue incluso hubo un poco de exageración en la reacción, que estos retiros de alguna manera ni siquiera se van a retirar, o sea, que estos estímulos monetarios se van a retirar, ni siquiera anunció eso, anunció principalmente que iban a disminuir la velocidad, eventualmente, si las condiciones lo ameritan, que iban a disminuir la velocidad de los estímulos. Y de alguna manera eso le pegó bastante fuerte a las tasas bases del Tesoro. Yo creo que el financiamiento y las condiciones financieras todavía son bastante favorables. No lo pondría como el término como crédito fácil, pero sí hablaría de que de alguna manera estamos, sobre todo en Chile, de alguna manera estamos financiando una tasa bastante razonable, bastante cómoda, y contamos con condiciones financieras bastante ventajosas todavía. Y creo que eso tiene para un tiempo. Hasta ahora las salidas de capitales de las economías emergentes no ha sido tan abrupta como lo fue en el 2008. ¿Esta situación podría volverse un poco más crítica? A ver, en el escenario base que estoy pronosticando, no. De alguna manera lo que la Reserva Federal tiene es un termostato. En ese sentido, si las condiciones, si la temperatura se enfría mucho, lo que van a hacer es subir la calefacción, hablando como con la Reserva, con los estímulos monetarios, y viceversa. Entonces, probablemente lo que se está tratando acá lo que se va a evitar en el futuro es que este retiro de estímulos monetarios genere burbujas o alguna situación similar a la que ocurrió durante el año 2008. Reitero que las condiciones en las que estamos hoy día y los retiros a los que nos enfrentamos no tienen precedentes, totalmente nuevos. Entonces, evidentemente, uno entra como a pronosticar y analizar sin pruebas anteriores, sin referentes. Pero aún así tengo la sensación y me consta que de alguna manera la Reserva Federal va a actuar en pos de la estabilidad de los mercados. No va a hacer retiros muy fuertes como para causar problemas en los sectores financieros, en los activos alrededor del mundo, y tampoco causar retiros de flujos muy fuertes que de alguna forma ponen en riesgo la estabilidad financiera global. En ese sentido, podríamos descartar una crisis nueva global. Generalmente, a ver, las crisis tremendas como las que vimos en el 2008 de alguna manera se fueron gestando a raíz de un sector que conlleva mucha deuda, que es el sector inmobiliario. De alguna manera uno pronostica no con esos escenarios, generalmente son cosas que de alguna manera representan algún grado de sorpresa. No descartamos que en el futuro, quizá en el largo plazo, evidentemente haya alguna desaceleración o algún comportamiento cíclico a la baja en ese sentido. Pero una crisis como el 2008, las condiciones están bastante lejanas a esos niveles, en términos de deuda de los norteamericanos, en términos de préstamos bancarios, en términos de toda la estructura. Y justamente se dice que las economías emergentes esta vez están mejor preparadas que en el 2008. ¿Es realmente así? Están mejor preparadas en términos es que bueno, hablar de la economía emergente tiene que ser más heterogénea, o sea, son distintos países con distintas realidades, distintos problemas incluso. De alguna manera, por ejemplo, no sé, Chile yo creo que se encuentra bastante bien preparado, tiene un esquema de tipo de cambio flotante que le permite de alguna manera amortiguar los problemas que ocasiona una menor cuenta corriente o de alguna manera una menor actividad en general. Los mercados emergentes de alguna manera están convergiendo a un crecimiento más sostenido, más estable, más en relación con sus fundamentos de largo plazo, donde el crecimiento y la solvencia va a estar ubicada, evidentemente. Entonces yo diría que evidentemente los mercados emergentes sí se presentan todavía como un espectro de países que sí cuentan con herramientas, pero ojo, hay que tener cuidado porque son heterogéneos. Hay países que están en una situación muy delicada, como Brasil, por ejemplo, o estamos viendo situaciones más o estamos viendo ahora empezando a ver una desaceleración en China. Y aparte que se suma a eso los problemas sociales que estamos viendo desde Turquía hasta por lo menos Brasil. O sea, hay temas institucionales que todavía no están totalmente comprobados, pero evidentemente, claro, seguimos
sigo postulando que el crecimiento y la solvencia se va a ubicar en la región emergente, y que de alguna manera se cuenta con mejores herramientas. Los bancos centrales cuentan con buenas reservas, de alguna manera los mercados emergentes cuentan con una baja penetración en su consumo, con mejor competitividad en términos de salarios, y ahora también a raíz de este retiro de estímulos, también con un tipo de cambio real mejor para mejorar la competitividad y mejorar los déficits de cuenta corriente en algunos casos. Entre las economías emergentes lo que más destaca ha sido la desaceleración de China, lo que ha impactado a su vez a los precios de las materias primas. ¿Esto cómo lo observan ustedes? ¿Pueden llegar a ser un refugio todavía las materias primas? A ver, se ha hablado mucho y uno ve mucho respecto a que el superciclo de commodities que vivimos durante la década pasada, con China creciendo un 10% y demandando materias primas, materiales, minerales, etcétera, de alguna manera está llegando a un nivel más estable. No es que estamos previendo una fuerte caída en la demanda de commodities, sino que el principal, por ejemplo, demandante de cobre no está creciendo al 10, está creciendo al 8, incluso menos, al 7,5 para este año se pronostica. Y de alguna manera se está tratando de migrar todo eso a consumo, de inversión a consumo. Más que se acabe este super ciclo commodity y lleguemos a un nivel complicado, estamos llegando a una estabilización, a niveles de precios que van más de acuerdo con un crecimiento más sostenido. Coincide que ahora deberíamos ver entonces precios más normales. Precios más normales y acuérdate que lo que pasó la década pasada principalmente fue que hubo una especie de estallido en esta economía gigante que de alguna manera empezó a demandar commodity y empezó a crecer de manera bastante fuerte y más de lo esperado incluso. Ahora ese proceso de alguna forma se está desacelerando, estabilizando, normalizando a niveles más acordes con el largo plazo. Y eso ocasiona a la vez que la demanda por commodity a nivel general se presente en niveles más razonables, no presente los crecimientos que vivimos evidentemente durante la década pasada. ¿Un precio del cobre en torno a los $3 debiera considerarse normal, razonable? Por ejemplo, los pronósticos que está usando incluso el Banco Central para poder hacer sus estimaciones apuntan a niveles de 3,25, debería ser un nivel normal, entre 3 y 3,25, pero pronosticar esto es muy difícil, son muchas variables, el crecimiento de China está muy sujeto a prueba. Hay muchos temas que están resueltos, hay una especie de desafío muy importante en China que es migrar toda su base de crecimiento de inversión más a consumo. También hay un tema con la banca informal que ocasiona algún grado de inestabilidad. Hay un aumento sustancial del endeudamiento de los chinos. Entonces, todas estas cosas de alguna manera generan pronósticos de crecimiento con una variabilidad mucho mayor. Por dar un ejemplo, no sé, la de Estados Unidos, que de alguna forma no tiene rangos más acotados. En ese sentido, a pronosticar sobre los precios de las materias primas y de los cobres se hace más difícil, ¿no? Ahora, con estas condiciones de financiamiento un poco más restrictivas, más normales, como están tratando de decir, más un precio del cobre más bajo de lo que estábamos acostumbrados, ¿cómo quedan las necesidades de financiamiento de Chile? A ver, Chile todavía sigue siendo una buena plataforma y un buen receptor de capital extranjero. El déficit que vivimos en los últimos años, en general, se ha provocado por una fuerte demanda interna causada principalmente por la inversión, que ha estado financiada por inversión extranjera directa, por flujos provenientes desde afuera. Creo que Chile va a quedar en ese sentido en una posición relativamente peor. Se prevé que el déficit de cuenta corriente debería subir para este año y para el próximo, y encontrarse en niveles cercanos entre un 4,5 y un 5%, lo que de alguna manera es elevado en términos históricos. Pero no es un tema que todavía deba preocuparse. Tenemos un tipo de cambio flotante que de alguna forma nos protege frente a estos vaivenes. Tenemos una demanda interna que debería desacelerarse en el futuro, y eso de alguna forma debería estabilizar este déficit de cuenta corriente que hemos estado viendo. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por haber conversado esto de los mercados emergentes con nosotros. Gracias a ti. Bueno, con este análisis, justamente como decía, de los mercados emergentes, llegamos al final de nuestra agenda económica. Soy Carolina Ortega y los invito a seguir en CNN Chile.